Ya estamos de regreso y bueno, pues en nuestra sección de especialistas el día de hoy tenemos la presencia vía telefónica, por supuesto, de Mari Carmen Obregón. Ella es autora y conferencista, así es que me parece que ya se encuentra en la línea. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Muy buen día. Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchísimas gracias, mucho gusto y de verdad muy contentos de recibirte, sobre todo con este tema, que el día de hoy vamos a hablar de precisamente cómo sacar lo mejor de nosotros en esta pausa que todos estamos teniendo como seres humanos y como humanidad, esta pausa. Sí, es muy interesante este momento que estamos viviendo porque es un reflejo de algo que nos va a pasar muchas veces en la vida, que son estas pausas, que es una desaceleración para que en un ritmo distinto puedas recalibrar y reconfigurar tu vida y dejar hábitos que ya necesitaban ser ajustados y reconectarte con sueños que ya necesitaban ser atendidos. Entonces, normalmente con la prisa con la que vivimos no nos damos tiempo de hacer estos ajustes, pero las pausas nos dan esa oportunidad, aunque vienen acompañadas de emociones muy incómodas, como la frustración, el miedo. Entonces, se sienten un poco incómodas, pero siempre son un extraordinario momento para reconfigurar tus sueños y reconfigurar tu vida de una mejor forma. Ok, Mari Carmen, evidentemente esta pausa fue obligada, ¿no? Evidentemente Sí. nadie la esperábamos y de alguna manera, ¿cuál sería el primer paso que tendríamos que dar para empezar a sacar lo mejor de nosotros? Porque evidentemente también, digo, en la vida hacemos una pausa, no sé, en mi carrera, en mi profesión, pero en este momento que, vuelvo a repetir, fue obligada, ¿cuál sería uno de los primeros pasos para empezar? Es súper interesante tu pregunta porque es muy diferente una pausa deliberada a una pausa obligada. Entonces, cuando llegan las pausas inesperadas como esta, lo primero que yo quiero recomendar a las personas es que es lo más difícil, que tomen una parte del día para la no acción. Estamos llenos de expectativa en este momento de todo lo que las personas están haciendo en la pausa, que nos generan nueva frustración, nuevo estrés, nuevas expectativas, porque vemos personas leyendo 80 libros, escribiendo libros, abriendo empresas, tomando clases de yoga. Entonces, lo primero es darte el regalo más grande que tiene una pausa, que es la desaceleración. El darte un momento sin culpa para no ser productivo y no sentirte mal por ello, porque es un momento para recalibrar y entonces sí empezar a aprovecharla a nivel creativo. Pero primero es descansar y hacer espacio de no sentirte obligado a ser productivo. Así. Oye, Mari Carmen, acabas de tocar un punto importante y la palabra culpa, que no tendríamos en realidad que tenerla ni siquiera en nuestro vocabulario, ¿no? ¿Y qué sentirla? Y qué sentirla Totalmente. también. Es una consecuencia, pero finalmente hay mucha gente que dice, incluso se dio mucho en redes estos memes que decían, si tú en esta contingencia no lees un libro, no entonces no es falta de tiempo, ¿no? Sino de disciplina. Y hay, por otro lado, hay personas que dicen, oye, yo también tengo derecho a permanecer pues tratando de entender mis emociones y a lo mejor una depresión o a lo mejor estrés o a lo mejor, como vaya, experimentando diversas emociones, que no está mal tampoco que hagan esa pausa en su vida en no sentirse productivos, ¿no? Exacto, porque las emociones que tiene una pausa te vienen, son incómodas porque te genera toda esta frustración de lo que no estás pudiendo hacer, pero también te traen esa oportunidad de hacer espacio para que entonces en ese espacio lo primero que hay que hacer en una pausa es salir de la angustia, porque es ese sentimiento que no te deja pensar claro y que hay muchísimas formas de solucionarlo, ¿no? Desde valeriana, meditación, descanso, un ratito de no hacer nada, para que te puedas conectar ya dentro de esa paz con la primer muestra de que te sientes mejor a nivel creativo, que es la curiosidad. ¿Qué te llama la atención? ¿Qué se te antoja explorar? A lo mejor te dan ganas de cocinar. Y si en ese momento te dan ganas de explorar proyectos pospuestos, por ejemplo, y entre ellos se encuentra un libro, entonces sí es un muy buen momento para hacerlo. Pero no porque responda a una presión externa, sino porque responde a un llamado profundo de tu alma creativa. Es muy diferente. Claro, y también entendiendo que lo que decía ahorita Ingrid, la gente se siente como obligada también a tengo que hacer, tengo que leer, tengo que ponerme a hacer ejercicio, y yo creo que eso
eso, y no me vas a dejar mentir, Mari Carmen, eso nos empieza a crear más ansiedad. Sí. Porque en lugar de irla Totalmente. bajando, ¿qué provoca? Que la gente veas a los demás haciendo 1000 cosas y tú te sientas inservible, ¿no? Exacto, porque fíjate que en la pausa te invita a muchísima paciencia y sobre todo a entender que cada persona está viviendo la pausa a su propio ritmo y entendiéndola a su propia manera. Entonces, nadie tiene la obligación de vivir la pausa a tu ritmo, ni tú al ritmo de alguien más. Claro. Tú estás viviendo en esa rueda de la fortuna de emociones que todos hemos tenido, donde pasas de la angustia a la paz, de la paz a la curiosidad y de la curiosidad al entusiasmo. La curiosidad te genera el poderte conectar con sueños ya más grandes. Yo creo que todos en la pausa hemos sentido ese momento donde dices, ya se me ocurrió una súper idea, y eso te emociona y te dan ganas de hacer lives, TikToks y bueno, todo lo que hemos visto que la gente hace, pero una vez más, responde a un llamado de tu alma creativa, no a una presión externa. Porque inevitablemente vas a regresar a un momentito de angustia. Estamos viviendo momentos súper inciertos, de mucha incertidumbre en muchos niveles, ¿no? Entonces, no te sientas mal de sentirte mal. Las pausas son parte del ritmo de tu vida, como si fueras un árbol que florece y después se le caen las hojas. Así es. Cuando se te caen las hojas al árbol, nadie dice, oye, pobre árbol, lo veo muy raro. Lo aceptas, lo ves tal y como es, y sabes que va a volver a florecer. Entonces las personas no tenemos que estar todo el tiempo floreciendo. Así es. También tenemos nuestros inviernos, que son las pausas, y son momentos de desaceleración para volverte a conectar con tus proyectos creativos. O con lo que querida te Mari gusta de la Carmen, vida, ¿no? Claro, ¿nos podrías por favor compartir tus redes sociales para finalizar esta entrevista y agradecerte por supuesto esta información que nos estás dando tan puntual? Claro que sí, todas mis redes sociales son Efecto Wow, WOW, y ahí tengo muchísimas herramientas y artículos que le ayudan a personas como tú a explorar su carisma creativo, a crear experiencias extraordinarias aún dentro de la pandemia y a entender y transitar las pausas. Perfecto, pues te lo agradecemos muchísimo y esperamos que después de todo esto en algún momento nos acompañes en este foro. Te mandamos un abrazo, gracias. Muchísimas gracias, claro que sí. Vamos a una pausa, familia, y regresamos con muchísimo más. No se vayan, que aún queda programa, esto apenas empieza.